Es una gran noticia para México, es una gran noticia para la industria del fútbol mexicano, el que el día de ayer la FIFA haya ratificado estas tres sedes con las que empezamos a pelear esta candidatura del país México, una candidatura compartida con Canadá y con Estados Unidos desde el 2016. Afortunadamente fue otorgada la sede en el 2018 y el día de ayer se ratifican las 16 sedes mundialistas, incluyendo las 3 de México. Es muy importante para nosotros el haber tenido esta estrategia bien definida, una estrategia congruente y consistente durante todos estos años, en el sentido que nosotros sabíamos que queríamos 3 sedes y fue lo que peleamos desde el principio. Canadá y Estados Unidos tuvieron otra estrategia con mayor cantidad de sedes, sabiendo que iban a dejar algunas de ellas afuera. Así fue. Canadá quedó con 2, Estados Unidos quedó con 11 y México quedó con 3, respetando el acuerdo inicial de los partidos. En teoría serán 80 partidos, 60 para Estados Unidos, 10 para Canadá y 10 para México. Comentabas de qué representa para la industria de México. Obviamente esto tiene grandes beneficios. Primero, el recordar que cada vez que un país, una industria futbolística organiza una Copa del Mundo, es estar a la vanguardia en cuestiones operativas, a la vanguardia en cuestiones tecnológicas, de infraestructura. ¿Por qué? Porque es lo que exige la FIFA. Entonces, podemos esperar que nuestros 3 estadios en el 2026 estén al mejor nivel de estadios en el mundo. En ese sentido, Guadalajara y Monterrey tendrán que hacer cambios menores porque son estadios modernos. El Estadio Azteca, con esa gran historia de más de 50 años, albergando no nada más partidos de fútbol, sino eventos de índole mundial, sí tendrá que llevar a cabo una reestructura mayor. Se estima que la inversión en las diferentes obras del Estadio Azteca ronde los $150 millones, una inversión que seguramente iniciará en el primer semestre del 2023. Y por otro lado, esperamos una derrama económica importante, una derrama económica basada en una visita de gente de todas partes del mundo a nuestro país, obviamente a estas 3 sedes de forma principal, estimando con los 10 partidos visitas tanto a Guadalajara y Monterrey de más de 150,000 personas, seguramente a la Ciudad de México muy por encima de los 200,000 visitantes, una derrama económica pensada entre las 3 sedes superior a los $500 millones. Otra derrama económica, eso nada más por parte de las personas que nos visiten en el país durante el evento. Existe otra derrama económica por el pago de rentas a los estadios. Aquí el monto estimado o esperado por la suma de las 3 sedes es superior a los $20 millones. Pensamos también que se puedan generar por ahí de los 4,000 empleos adicionales en cada una de las sedes. Entonces son noticias positivas por cualquier ángulo que se le vea. La noticia de ayer y todo el trabajo que se va a llevar a cabo de aquí hasta el verano del 26. En este caso, y esa fue la naturaleza de nuestra propuesta en la candidatura que fue otorgada en el 2018, esta candidatura United 2026 o Unidos 2026. Y la base de esa candidatura es que ya estábamos listos desde ese entonces. Los estadios ya están operando, no estamos construyendo ningún estadio, solamente, por ejemplo, uno de los estadios que ayer se ratificó fue el estadio SoFi en Los Ángeles, que en aquel entonces empezaba la construcción. Hoy no solamente está construido, sino que ya vimos un Super Bowl jugado ahí. Es una obra de arte a nivel infraestructura deportiva y creo que ahí tanto a nivel infraestructura deportiva como infraestructura de las ciudades no se tiene que llevar a cabo nada. Como bien comentas, en mundiales como el de Sudáfrica o el de Brasil, existieron quejas de la sociedad local de por qué se iba a destinar presupuesto originalmente planteado para carreteras o para hospitales o para escuelas
en obras de estadio. Aquí los estadios son privados, entonces toda la inversión, esta inversión de cerca de 150 millones de dólares que hablamos para el Estadio Azteca es una inversión privada, es una inversión que la llevará a cabo Grupo Televisa, que es el propietario del inmueble. Entonces no va a haber ningún tipo de afectación a nivel inversión de infraestructura que tengan que realizar los gobiernos. Y creo que esa es una gran noticia, no nada más para los países sedes, sino para la FIFA como organizador, y un modelo a seguir que en las próximas sedes mundialistas se busque que la infraestructura ya esté y que no dependa de inversiones adicionales, porque sabemos que la FIFA no invierte en los estadios tiene que invertir el país sede. En ese sentido, creo que la decisión de irse sobre una candidatura que ya tenía la infraestructura establecida fue una decisión verdaderamente inteligente por parte de FIFA. En este mundial es la primera vez para la FIFA que ya no existe un comité organizador local. En el pasado, y me refiero a los mundiales del 70, del 86, todavía en el mundial sub-17 del 2011, existía un comité organizador local basado en la federación miembro, en ese caso en la Federación Mexicana de Fútbol. Tuve el gusto de ser el director del comité organizador local en el 2011, en aquel mundial sub-17, que fue maravilloso ver coronarse a nuestros chavos en el Estadio Azteca frente a 100,000 personas contra Uruguay. Pero para este mundial ya no existe esa figura. La FIFA va a poner oficinas, ya las tiene establecidas aquí en Estados Unidos, las está por cerrar o por establecerse en Canadá y en la Ciudad de México. En ese sentido, nosotros como federación no vamos a incurrir en los gastos de operación del mundial. Es la propia FIFA la que va a incurrir en esos gastos. ¿Cuáles son los gastos que sí vamos a incurrir? Son los estadios en los cambios o en las modernizaciones que la FIFA le requiere. Por un lado, que más allá de la renovación fuerte del Estadio Azteca, en los 3 estadios se tendrá que cambiar el terreno del juego. Esa estimamos que sea una inversión por ahí de los $2 millones por estadio, es una inversión total de $6 millones. ¿Por qué? Porque la FIFA requiere que los 16 estadios tengan exactamente el mismo tipo de pasto, con las mismas condiciones de drenaje, de ventilación, aún reconociendo que es muy diferente la temperatura, la altura en las 16 sedes. La FIFA nos va a requerir ese tipo de inversiones, pero son inversiones menores, como comento ahora, son inversiones por ahí de los $2 millones por estadio, que comparadas al PAI grande que representa la Organización Mundial, el presupuesto de la FIFA cuatrianual, estamos hablando de $6,000 millones. Entonces, estas inversiones son menores. En donde tendrá que aportar el país sede o los diferentes gobiernos, por ejemplo, la cuestión de transporte público en los días de partido, la FIFA exige que sea gratuito para que la gente pueda llegar a los estadios sin tener que hacer pagos. Pero son transportes que ya existen, entonces no vemos que ninguna de las 3 ciudades, ni Guadalajara, ni Monterrey, ni Ciudad de México, tenga que hacer una inversión adicional en cómo llevar a la gente a los estadios. Son estadios que están acostumbrados a operar en su capacidad total, 40 y pico mil personas en el estadio de Chivas, 50,000 en el de Rayados y 80,000 en el Estadio Azteca. No le quita el sueño a ninguna de las 3 organizaciones ni a los gobiernos correspondientes. Entonces, en ese sentido, no pensamos que se tengan que hacer inversiones. Obviamente, se tendrán los gastos naturales de operación de seguridad en los 3 estadios, tanto la seguridad externa pública como la seguridad interna privada. La FIFA se encargará de toda esa parte de operación adentro de los estadios. Esos gastos no serán parte de las inversiones de las 3 organizaciones, de Chivas, de Rayados y del Estadio Azteca. Y es un nuevo modelo que seguramente nos va a dejar aprendizajes no nada más a México, sino al resto del mundo de cómo se debe organizar un mundial. Uno es la extraordinaria experiencia que van a tener la gente que entre al estadio.
¿Por qué? Porque los estadios van a estar renovados, estadios que van a tener una serie de beneficios de índole mundial, que seguramente ahora el Mundial de Qatar nos va a dejar aprendizajes por todos lados. Sabemos que muchos requerimientos técnicos, la FIFA se ha reservado el derecho a exigirlos hasta el 2024. Entonces, todavía vamos a tener novedades que la FIFA nos va a ir exigiendo en los próximos 2 años y que los estadios vamos a tener que cumplir. Entonces, primero va a ser muy positiva la experiencia en los estadios. Esto es bien importante, Iván, porque de lo que aprendamos en Guadalajara, Monterrey y en la Ciudad de México, seguramente vendrá un cascadeo natural al resto de los estadios del país en su operación normal. Saber que el poder organizar un mundial, uno de esos legados está tanto en el aprendizaje del personal, del extraordinario personal que ya tenemos y que por eso fue fundamental en el otorgamiento de estas 3 sedes, porque está tranquila la FIFA que las Chivas tiene gente extraordinaria que opera el estadio, que Rayados igual y que el Estadio Azteca no cabe la menor duda. Entonces, ese legado que se queda la gente y la infraestructura que pueda permear a otros estadios, a otras organizaciones. Punto número 2, las gentes que no puedan ir al estadio, pero que sí puedan vivir en las sedes, tanto en las 3 sedes en mundialistas como en otras ciudades del país. ¿Y a qué me refiero? A los famosos fan zones o fan fest. Son lugares en donde con grandes pantallas y con animadores y con presencia de las marcas de la FIFA se pueden agrupar miles y miles de personas a tener esta extraordinaria experiencia de vivir un mundial con mucha gente alrededor de ellos. Esto ya lo hemos vivido anteriormente, ya las tres sedes tienen lugares identificados para estos fan zones, y un tema de los que hablábamos ayer con el presidente Infantino y con el resto del grupo de la FIFA responsable de la organización de los mundiales es que los 3 países queremos muchas sedes con estas zonas para fanáticos. ¿Para qué? Para poder impulsar, no solamente promover el evento, sino que la gente en las diferentes ciudades que no pudieron ser candidatas para recibir un mundial se vean beneficiadas con esta pasión que tienen sus seguidores. Y el tercero, que es muy importante, Iván, en el mundo moderno, es toda la cuestión tecnológica. Entonces, seguramente en el 26 vamos a ver muchísimas cosas de cómo poder disfrutar un mundial en su capacidad. Hoy, por ejemplo, y aquí cambiándome la cachucha a presidente de la federación, hoy podemos ver una app de la selección mexicana en donde no nada más ya tenemos información de lo que pasa en los partidos, tanto de las selecciones varoniles como femeniles. Si queremos ver un partido de fútbol, lo podemos ver a través del app, de la mano de nuestros socios comerciales, de los medios de comunicación con los que estamos asociados. Si queremos ver un resumen de las jugadas, también lo tenemos ahí. Si queremos comprar un jersey, lo podemos comprar en el app. O sea, todos estos servicios que hoy ya los tenemos de una manera estandarizada a nivel selección nacional, imaginémonos lo que no va a poder hacer la FIFA con los 3 países sede en el 2026. Seguramente tecnológicamente vamos a estar mucho más desarrollados a lo que estamos hoy, y creo que esa será una de las grandes beneficios o de los grandes cambios que vamos a ver en un mundial incluyente. Pensamos que vamos a hacer cerca de 500 millones de personas, 500 millones de personas en población sumada entre Canadá, México y Estados Unidos, lo que puede significar eso a nivel tecnológico y a nivel expansión en el sentido de cuántas miles de millones de personas van a poder estar pendientes del mundial aquí en Norteamérica.